Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro, bienvenidos a otro capítulo de los mecatrónicos y el tema de hoy será el plano inclinado. En numerosas ocasiones nos hemos enfrentado a ejercicios con el plano inclinado que realmente nos han dejado fuera de base porque no sabemos si multiplicar los componentes por el seno, por el coseno, por la tangente, bueno, no sé, lo que se ocurra. Entonces, después de tantos problemas, sin saber de dónde venían todas las cosas, pues hoy les traemos la explicación. Para empezar, como ustedes saben, cuando veamos el diagrama de cuerpo libre, realmente ponemos nuestras componentes desde el centro. Ese sería nuestro centro de momentos. Pero hoy vamos a poner nuestro centro de momentos, se me cayó acá, en el centro del bloque, para poder entender todo lo que está pasando. He puesto la componente del peso. La componente del peso siempre irá perpendicular a lo que es el suelo o el piso, como queramos llamarlo. ¿Por qué? Porque como es bien sabido, la fuerza de la gravedad es la fuerza que atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y este bloquecito no sería la excepción, of course. Entonces, pues la componente del peso siempre irá de esta manera. Ya, si agregamos la componente de la normal, que sería algo así, esa componente siempre irá perpendicular pero a la superficie sobre la cual está siendo sostenida el cuerpo, en este caso ese plano inclinado. Bien, ya teniendo esto claro, vamos a pasar a la siguiente parte, que es identificar, más bien sí, identificar o poner en nuestro diagrama las componentes del peso, que como bien sabemos, el peso va a tener una componente en X que va a ser la que lleva el cuerpo hacia acá y una componente en Y que va a ser la opuesta a la normal, por decirlo así. Bien, disculpen si pauso mucho el video para dibujar, me gustaría poder hacerlo como a la vez que estoy grabando dibujando, pero estoy solo. Sí, estoy solo. Alejo, compórtate. Bien, ya habiendo dibujado las componentes del peso, tanto en X como en Y, vamos a fijarnos en nuestro ángulo. Nuestro ángulo puede tener muchísimos diferentes valores. Puede ser 30, puede ser 50, depende del ejercicio, claramente. Pero teniendo en cuenta esta explicación o esa demostración, realmente no vamos a tener ningún problema con ninguno de los ángulos. Así que todo va a ser algo como estándar, o ya fijo, que no cambia. Este ángulo lo vamos a poner 60, realmente pudo ser 50, 30, pero pues con 60 está bien. Así que ya teniendo este ángulo que es 60 grados, aquí podemos ver un hermoso triángulo que se forma tanto con el plano, con la componente del peso en X y con el peso. Y también como podemos ver, como les dije antes, el peso es perpendicular al suelo, entonces podemos decir que este ángulo de acá es de 90 grados. ¿Sí? Bien, y ya sabiendo eso y también sabiendo de que los ángulos internos de un triángulo tienen que medir 180 grados, podemos decir que el ángulo que se forma acá entre el plano inclinado, en este caso la componente en X también, y el peso es de 30 grados. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Excelente, vamos a continuar. Entre el peso en X y el peso en Y, realmente creo que es un poquito más corrido, pero bueno, no es perfecto, no importa. En condiciones perfectas sí sería. Entre ellos habría un ángulo de 90 grados, como podemos ver. Y ya tenemos una parte de ellos que es 30. Así que podemos decir que el ángulo que se forma acá entre el peso y el peso en Y sería de 60 grados. Bien, vamos a lo divertido. Lo divertido es que para el paso siguiente sería trasladar el peso en Y, ese vector, trasladarlo a esta parte. Ya les voy a mostrar por qué. Bien, como pueden ver ya trasladamos esta componente, la trasladamos a esta parte y lo que pasa es que entre estas dos componentes se forma un ángulo también de 90 grados, lo que nos indica que el ángulo que se forma acá al trasladar este vector es de 60 grados.
Bien, aquí pasa algo muy interesante. Lo voy a alterar un poquito así para poder ver bien el triángulo rectángulo, en el cual nos vamos a fijar en el ángulo del plano, que es de 60 grados. ¿Qué pasa con este ángulo? Bien, su cateto adyacente sería el peso en Y, su cateto opuesto sería el peso en X y la hipotenusa sería el peso. Entonces, como bien sabemos, el seno de un ángulo es igual a su cateto opuesto sobre su hipotenusa. Bien, ¿quién es el cateto opuesto acá? El peso en X. Entonces, el seno de teta sería igual al peso en X sobre su hipotenusa, en el cual el peso en X sería igual al seno de 60 por el peso, que el peso sería la hipotenusa. Bien, perfecto. ¿Y ahora cómo hacemos para sacar el peso en Y? Como podemos ver es el ángulo, el cateto adyacente, perdón. Y como bien sabemos, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre su hipotenusa, donde el coseno del ángulo va a ser igual al peso en Y sobre la hipotenusa, en cual peso en Y va a ser igual a coseno de 60 por peso, que el peso es la hipotenusa, algo como esto. Pero bien, hay una linda sorpresa. ¿Qué pasa? Si, no sé, nos da el resabio y decimos, no, listo, no quiero tomar el ángulo de 60, sino que quiero tomar el ángulo de 30. Como podemos ver, el opuesto sería el peso en y el adyacente sería el peso en X, sería este. Y por supuesto la hipotenusa sería el peso. Entonces podemos decir que el seno, bueno, voy a escribir lo mismo, coseno opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, el seno de teta. Listo. ¿Quién es el opuesto en el seno de 30? ¿Quién es el opuesto? El opuesto sería el peso en Y. Entonces decimos que peso en Y sobre hipotenusa. Y el peso en Y también podría ser el seno de 30 por su peso. Y pasa exactamente lo mismo con el peso en X. Porque coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno de teta es igual a peso en X sobre hipotenusa, y entonces el peso en X también puede ser coseno de 30 por el peso. Entonces podríamos tomar cualquiera de las dos y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Perfecto. Ya sabiendo esto, de dónde salen las componentes del peso, lo que podemos tomar acá, como los diferentes valores, vamos a una parte de un ejercicio que nos salió hace poco y fue de eh, algo como esto, o sea, lo mismo, pero se agrega una fuerza así, paralela como al suelo. O sea, en esa esquinita se hacía una fuerza de, no me acuerdo de cuánto, creo que era de 100 newtons, pero bueno, esos valores no nos importan ahora. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con esta componente? Bueno, primero lo voy a trasladar acá a nuestro centro de momentos y vamos a ver cómo nos queda. Bien, hemos trasladado nuestra fuerza acá, ¿cierto? Pero esta fuerza también tiene sus componentes, tanto en X como en Y, que ya las voy a bajar en un segundito. Algo como esto. Bien, algo como esto. Nuestras componentes serían la fuerza en X, así con paralela respecto al plano, y nuestra fuerza en Y, que estaría también con el peso en Y, ya que los dos van en la misma dirección. Bien, vamos a ver algo, y es que entre este vector de la fuerza y este vector del peso también se forma un ángulo de 90. Y ya sabiendo bien que esta parte entre el peso y el peso en Y, o la fuerza en Y, es de 60 grados, vamos a decir que este ángulo que hay entre ellos es de 30 grados. Y lo mismo pasa entre la fuerza en Y y la fuerza en X, que también hay un ángulo de 90 entre ellos. Entonces eso significa que este ángulo va a medir 60 grados, igual al ángulo del plano.
El paso a seguir es también trasladar este vector de la fuerza en Y para acá, que lo voy a hacer en un segundo. Ya habiéndolo trasladado, nos vamos a dar cuenta de que pasa lo mismo al trasladar este vector acá, que acá nos va a salir un ángulo de 90 grados y que este ángulo, como el triángulo necesita completar su 180, va a ser voy a poner ese ángulo por acá, de 30 grados. El ángulo de 60, como podemos ver, este sería su cateto adyacente, la f de x, la f de y sería su cateto opuesto y esta sería nuestra hipotenusa. Entonces vamos a volver a los senos y los cosenos, que sabiendo bien el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno de teta, el cateto opuesto vendría siendo la fuerza en Y sobre la hipotenusa, en el cual la fuerza en Y va a ser igual al seno de 60 grados por su componente de hipotenusa, que sería la fuerza, como podemos ver acá. Y bien, en el X pasa exactamente lo mismo. Coseno de teta va a ser igual a coseno adyacente sobre hipotenusa. Coseno de teta va a ser igual a fuerza de X sobre hipotenusa. Y fuerza en X va a ser igual al coseno de 60 grados por la fuerza, como podemos ver acá. Y bien, ya sabiendo esto, también podríamos actuar con el ángulo de 30 como lo hicimos acá, como esta demostración que hicimos acá, que la invertimos y toda la cosa. Pero realmente esa es la explicación de lo que pasa. Teniendo eso en cuenta, realmente podríamos trabajar con cualquier dato, con cualquier plano, y vamos a saber qué componentes sacar. No vamos a tener ningún problema. Así que si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal para más videos. Y coméntanos qué video te gustaría que subiéramos. Estamos fuertemente trabajando en unos videos que sé que les va a encantar. Así que no olviden pasar por nuestro canal y por nuestra página de Facebook, así también como la página de IDIM. Y hasta la próxima.